Para que una cacica fuera reconocida por la corona como la sucesora de un cacicazgo, se debían reunir pruebas y testigos para justificar su nombramiento. Se podía justificar ser la heredera del cargo al ser hija, hermana, esposa o sobrina de un cacique. Las aspirantes a esta investidura debían acreditar pertenecer a una línea reconocida de gobernantes indígenas, y éstas deberían estar cobijadas bajo la justa facultad del gobierno de los caciques. Entonces, correspondía persuadir a los jueces que era fundado, legítimo y cierto el privilegio de ellas de gobernar. Las cacicas reclamaban el nombramiento de la corona por el derecho de la naturaleza y de la sangre. Las cacicas asumieron plenamente todas las labores de cualquier cacique varón. Eran ellas las que asistían a los tribunales para atender asuntos del gobierno de las parcialidades, entregaban el cobro de los tributos, impartían justicia en sus comunidades, defendían los intereses de la comunidad, supervisaban la evangelización de los indios y hacían las alianzas con otros miembros de la élite local. Las cacicas no delegaban a otros sus funciones, aunque en ocasiones sus esposos podrían intervenir en el gobierno. En cuanto al trato con sus tributarios, ellas debían protegerlos y ampararlos de cualquier amenaza. Por ejemplo, doña María Licto Sisa, cacica principal del pueblo de Tizaleo, en la jurisdicción de Ambato, pidió a la audiencia que fuera sancionada la hacendada doña María Sánchez de Viteri Coto, porque los tributarios que trabajaban en su propiedad estaban sufriendo los excesivos malos tratos y rigurosos castigos de azotes. Tenemasa, por otra parte, quien era cacica del pueblo de Azogues en la jurisdicción de la ciudad de Cuenca, se vio envuelta en medio de la defensa de unas tierras de la comunidad que eran parte de su hacienda. También tenemos a doña María Sánchez Moyacana, gobernadora de los indios zambatillos en la provincia de Chimbo, quien entabló un juicio para defender a dos indios que estaban en la cárcel por orden de otro cacique. Ella se presentó ante el tribunal en el pueblo de Guaranda haciendo uso de su derecho. Las cacicas en la crisis de los cacicazgos. En el siglo XVIII, en la audiencia de Quito, la desestructuralización de los cacicazgos era evidente. El papel del cacique ya no era tan importante, y el dominio de la fuerza laboral dejó de depender de ellos. Los gobernadores tenían menos control de la economía vertical, y en tanto a su dominio sobre grandes extensiones de tierra se hizo prácticamente imposible. Su poder se debilitó, ya que fueron perdiendo el apoyo del gobierno colonial y de las órdenes religiosas. Si durante los siglos XVI y XVII la corona se valió de los caciques para dirigir las comunidades indígenas, en el siglo XVIII la situación parecía completamente opuesta. Cada vez más, en los tribunales y en los juegos políticos locales, el papel de la nobleza indígena parecía tener menos importancia. De igual forma, la muerte de los hijos de los caciques, las migraciones, el paso de miembros de las familias del caciques a espacio criollo mestizo, fueron rompiendo la continuidad en esta descendencia indígena que había gobernado desde el siglo XV. Otra razón de la decadencia política y económica de los cacicazgos fue en parte resultado de la llegada de los caciques intrusos. En la audiencia de Quito, al igual que en Potosí, algunos corregidores apoyaron esta forma de gobierno. Tenemos relatos del 9 de junio de 1783, donde doña Juana Casga pide que se le asigne el cacicazgo de Juevene, en el asiento de Guaranda, el cual le fue usurpado por Tadeo Hurtado, un indio del común. Como cita textual tenemos, que sin derecho alguno ha estado poseyendo el cacicazgo por solo el nombramiento del demandado que obtuvo del corregidor de Guaranda, don Francisco de Arce, no siéndole facultativo a éste hacer tales nombramientos. La intervención de los corregidores y diferentes autoridades en los asuntos de los caciques contradecía las reglas de la sucesión del cacicazgo, ya que suponía que solo el tribunal de la audiencia de Quito podía despojar a los caciques de sus privilegios. Otra razón de la decadencia política y económica de los cacicazgos fue en parte resultado de la llegada de los caciques intrusos. En la audiencia de Quito, al igual que en Potosí, algunos corregidores apoyaron esta forma de gobierno. Tenemos relatos del 9 de junio de 1783, donde doña Juana Casga pide que se le asigne el cacicazgo de Juevene, en el asiento de Guaranda, el cual le fue usurpado por Tadeo Hurtado, un indio del común. Como cita textual tenemos, que sin derecho alguno ha estado poseyendo el cacicazgo por solo el nombramiento del demandado que obtuvo del corregidor de Guaranda, don Francisco de Arce, no siéndole facultativo a éste hacer tales nombramientos. La intervención de los corregidores y diferentes autoridades en los asuntos de los caciques contradecía las reglas de la sucesión del cacicazgo, ya que suponía que solo el tribunal de la audiencia de Quito podía despojar a los caciques de sus privilegios. Otra razón de la crisis de los cacicazgos
era que los asuntos de los caciques, que antes se solucionaban al interior de las comunidades indígenas, empezaron a ser resueltos por los jueces de la audiencia. Ese escenario de disolución del antiguo pacto entre la corona y los señores naturales favoreció la llegada de las mujeres a la dirección de los cacicazgos, en tanto que, para los hombres, la debilidad del prestigio y la disminuida autonomía que otorgaba este cargo hacían cada vez menos atractivo el competir por el título del cacique, ayudando a que las mujeres pertenecientes a familias de antiguos linajes, que antes debieron haber sido como una segunda opción, en este contexto pudieran obtener con más facilidad la investidura de cacicas. En un momento en que los linajes de la élite indígena tenían problemas para mantener el control de sus pueblos, la competencia por demostrar que una familia de caciques poseía una descendencia histórica ayudó a que las mujeres tomaran más centralidad. Igualmente, las cacicas lograron una cierta relevancia política, quizá por la necesidad de la corona y de los sectores de la élite blanco-mestiza de controlar la autoridad de los caciques. Pero con estos incentivos a tomar el poder llegan siempre los problemas, y con frecuencia otros caciques y autoridades o indios que habían tenido alguna relevancia social, ya sea cobradores de tributos, pregoneros, también intentaban quitarles esta autoridad a las mujeres. Intentando sacar a la cacica de su gobierno, los indios del común de Quisapincha entablaron un juicio contra Casimiro Nieto, mestizo marido de doña María Sancho Punina, ya que decían que él ejerce el cacicazgo y la gobernación del pueblo cometiendo una serie de irregularidades, y pedían que se nombre al gobernador a don Mateo Titazunta Yamoca. Los querellantes sostenían que el marido de la cacica, a más de mestizo, no era nada instruido en la ciencia de las ciencias, que para ellos era el gobernar y conservar la paz, así como tampoco ayudaba en nada a la concordia común de los pueblos, y que en esa situación causaba muchos inconvenientes a la comunidad. Asimismo, los indios de la parcialidad de Quero, en especial de la de los Ingas Carpinteros, establecieron en 1759 una querella contra los mestizos. Dicen así textualmente: Doña Gregoria Barahona, mujer legítima de Esteban Palacios, y estos, con solo este título de ser hijas de esta dicha cacica intrusa, nos están haciendo los susodichos execrables daños y perjuicios, por lo intrusos y orgullosos que estos llegan a ser. Cuando la disputa de una cacica por el gobierno de un cacicazgo era contra un varón, él buscaba persuadir a los jueces de la incapacidad de gobernar de las mujeres, y que era mejor respetar las leyes del mayorazgo. Algunas cacicas también fueron acusadas de no descender de líneas de cacicas. Hacia la zozobra de la autoridad étnica se sumaba el hecho de que ellas eran mujeres, y eso se leía como un factor adicional para cuestionar su poder. Doña María Rosa de los Reyes, cacica de Caranque, debió defender su cacicazgo de un indio baladí, sin tener en cuenta que, como ella lo ha dicho, no ha habido otra persona que haya sido tan al propósito como estoy sirviendo y cuidando yo a todo el pueblo, más que un varón cuidando y manteniendo a toda la gente y mirando solo a la iglesia en cuanto se le ofrece. Para las indias e indios de linaje menores, mestizos, españoles y forasteros, también se abrió la tentativa de alcanzar la tutela de un cacicazgo. A la vez, los matrimonios entre mestizos y españoles con cacicas fueron otra vía para que foráneos entraran en la dirección de los pueblos de indios. El objetivo de las cacicas era obtener un nombramiento público que las dotara de todas las potestades de la jefatura. Ellas podían reclamar la tutela de un cacicazgo, ante la ausencia de valores que tuvieran mejores derechos, es decir, sus hermanos, porque, aunque tíos o primos de las cacicas ambicionaran el cacicazgo, únicamente hijos o hijas de los caciques tenían derecho a este rango, y en una sociedad donde las mujeres tenían potestades políticas y de representaciones menores que los hombres, resultaba complejo cederles un lugar que estaba reservado para los varones. En este punto, los jueces estaban contra las cuerdas. ¿Qué debía imperar? ¿La subordinación social de las mujeres o la legitimidad histórica de la familia de los caciques? Los magistrados no podían olvidar que desde el comienzo del pacto entre la corona y los señores étnicos, algunas familias eran las portadoras del derecho perpetuo para dirigir estos cacicazgos. Y pese a los prejuicios de los jueces, ellos debían seguir la lógica de la cultura legal. La presencia de las cacicas no fue el resultado de la necesidad de nombrar un gobernante en la inexistencia de los varones. Las mujeres se quedaban con los cacicados, porque defendían sus derechos a gobernar,
y aunque ellas fueran admitidas en el gobierno de sus comunidades, debían proteger con fuerza su título a lo largo de toda su vida. La victoria de las cacicas en los tribunales fue ratificada en las parcialidades, porque asumieron por completo las labores de gobierno. Las cacicas se sumaron a los actores de la política en sus pueblos y fueron la autoridad en sus comunidades. Ellas no estuvieron bajo la sombra de sus maridos e hijos. Ejercieron el gobierno de sus tributarios y se aseguraron en los tribunales que se les transfiriera toda la autoridad política y económica del cacicazgo, es decir, tomaron el gobierno total de los pueblos de indios y asumieron a plenitud la tutela de sus parcialidades. En este relato hablamos de una historia poco conocida del Ecuador, las cacicas, como esas mujeres empoderadas quienes no se dejaban intimidar de un hombre, un juez, un cacique, ni mucho menos un marido. Mujeres luchadoras por los derechos indígenas y mujeres fuertes que gobernaron el país. Esto ha sido Las Cacicas en la crisis de los cacicazgos para su podcast Páginas Perdidas de la Historia del Ecuador.